Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me quieren dar? Yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Ahora pasamos al verso 14, pero en el verso 14 encontramos Mateo narrándonos la traición de Judas a Jesús, como que Judas traiciona a Jesús, es el título que leemos. En el verso 1 encontramos que el Señor empieza, uno de los discípulos que se llamaba Judas Iscariote fue a ver a los sacerdotes y les dijo, como que dice, uno de los 12 discípulos, que era Judas el Iscariote, así era conocido, él determina ir a los sacerdotes, a los que estaban en sesión, a los que estaban conspirando, cómo capturar a Jesús y matarlo. Él se presenta, él se ofrece, él determina ser el traicionero, él busca la forma. Es probable que él supiera, se enterara, alguien le contó, no sé, o él trabajaba con ellos, es probable, y solo estaba buscando la oportunidad de conectarse con ellos y poderles dar a entender también la intención que él tenía, en este caso, era de traicionar al Señor. Por ello es que va y busca la forma de hacerlo. Dentro de su diálogo, Judas viene y dice, y propone ante ellos cuánto le van a dar, porque él está dispuesto a entregar a Jesús. Ellos le designan 30 monedas de plata, digamos, por lo que él dispone, por lo que él se presenta, por lo que él quiere hacer, lo da a conocer a ellos. Lógicamente, ellos también entendían que él era uno de los 12, les parece como que la mejor oferta, les parece la mejor forma, y de plano 30 monedas de plata era probablemente una muy buena recompensa, un buen dinero que lógicamente impulsaba a Judas a traicionar, a no ver la vida de Jesús con valor. Podríamos decir que para ese entonces, para las personas que de cierta manera no tenían el temor de Dios, era normal. Digamos, ellos no se centraban, hoy en día puede ser lo mismo, digamos, no se centran en el valor de la persona, no se centran en la lástima, en nada de eso. Simplemente se centran en la recompensa, porque es lo que él pide. Digamos, él ya determinó entregar a Jesús, él ya determinó hacer lo que va a hacer, entonces solo quiere su recompensa por lo que va a hacer. Ellos determinan que 30 monedas de plata era suficiente, él no discute, él recibe las 30 monedas de plata y lógicamente el pacto o el acuerdo que existió en ellos de que él iba a entregar a Jesús se dio a través de 30 monedas. En el verso 16 entendemos que lógicamente las 30 monedas de plata ya se le habían dado a Judas, entonces él ya había alcanzado lo que quería, tenía el precio de su traición, estaba conforme a lo que él había determinado, y ya con el pago en mano dice que él entonces buscaba la forma o buscaba el mejor momento oportuno para entregar a Jesús. Él ya, digamos, ya pagado, ya con el dinero, solo buscaba cumplir su objetivo, alcanzar lo que él había prometido, y lógicamente pues ya pagado, ya merecía pues de cierta manera corresponder al acuerdo que ellos habían llegado. Entonces de cierta manera también ellos ya solo estaban buscando el momento en que Judas pues de alguna otra manera les hiciera señas o llegaran a un acuerdo, les dijera en tal momento es el oportuno. Eso esperaban ellos nada más para que sucediera el arresto de Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos,
Y mientras comían, les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro. Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: Uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Pero, ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho. Contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. En el verso 17 encontramos otro título: la cena del Señor. Aquí nos empieza a narrar Mateo sobre el suceso de la cena o la Santa Cena que nos conocemos nosotros, cómo se originó. Y aquí es donde lo entendemos. Dice que en el primer día de las fiestas en que se comía el pan sin levadura era la fiesta de la Pascua o la salida. Recordemos que la Pascua la celebró Israel en Egipto, la primera Pascua, como dice, cuando se originó la Pascua o la primera Pascua que ellos realizaron fue en Egipto. Entonces, acá el Señor nos está narrando que en esa fecha exactamente en que Israel fue la última vez que estuvieron en Egipto para salir hacia la tierra prometida, era la fiesta de la Pascua, era lo que ellos estaban celebrando acá. Entonces, vienen los discípulos y dice que se acercaron a Jesús y le preguntaron, como quien dice, ellos sabían que era el tiempo de recordar el tiempo en que ellos estuvieron en Egipto, el tiempo de la salida de Egipto, que la fiesta de la Pascua se acercaba, y le preguntan a Jesús respecto a la celebración o qué se iba a hacer para celebrar ese año de Pascua. Entonces, dentro de la pregunta le dice: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Como quien dice, ¿dónde quieres que lo hagamos? ¿Qué tienes planificado? Recuérdense que él es el que sería el maestro, el que realmente pues decía lo que se debe hacer. Dice que en el verso ya 18 les contesta: vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle, dice el maestro, dice, mi hora está cerca, como que era una forma por revelación o algo. Era lo que él necesitaba escuchar acerca del maestro. Y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Como que dice, la casa era la destinada para la última cena, para la cena de la Pascua, para la cena del Señor. El origen de la cena hoy en día, la práctica de la cena. Y es ahí donde entendemos que el Señor determina ir a una casa y que la persona, no sé si por revelación o cómo, ya estaba preparada para asignar su casa con los preparativos para, lógicamente, celebrar la cena con el Señor, según y sus discípulos, que era lo que el Señor quería realizar en ese entonces. Verso 19 dice: lo que los discípulos hicieron como Él les había mandado y prepararon la cena de la Pascua. Digamos, ya Él dando indicaciones, ellos prosiguen las indicaciones, determinan ir al lugar donde Él había dicho, es porque ahí se iba a celebrar. Entonces ya todo esto en preparativos se determina a celebrar la Pascua. Es lo que entendemos en el verso 19. En el verso 20 encontramos que Jesús estaba ya a la mesa con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Ya en la reunión ya todos los preparativos estaban dados, ya todo era para iniciar. Eso es lo que entendemos en el verso 20. Porque
ellos siguieron las instrucciones, que es algo como quien dice, todo va correlativo o para darnos a entender que se acerca el momento donde se origina la cena del Señor como hoy la conocemos. Antes de la introducción a la cena, él determina hablar sobre el traidor y dice: mientras él comía les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Digamos, él ya lo sabía, lo entendía, conocía específicamente quién era, no quiso decirlo abiertamente quién era, pero les empieza a decir a ellos que el suceso se va a dar, el arresto se va a dar, la crucifixión se va a dar, la muerte de él se va a dar, pero viene a través de una traición. A alguien de ellos, de los 12, lo va a hacer. Es como él se introduce en el verso 21. Verso 22 dice que ellos, al recibir de lo que Jesús les está hablando o lo que él les está explicando, dice que se pusieron muy tristes. Lógicamente ellos también entendían que el momento había llegado y comenzaron a preguntar uno tras otro y le preguntaban al Señor: ¿acaso seré yo? Digamos, como quien dice, le preguntó al 1, el 2, el 3, sucesivamente se fue así. Cada uno de ellos le preguntaban para como que identificar o entender, entre ellos Mateo, que es el que está escuchando esto, y lógicamente después lo narra. Eso lo que él está aprendiendo, él nos está contando el suceso, el momento antes de la cena. El Señor determina hablar del traidor y cada uno pues se está cuestionando o preguntando o confesando delante de él si es él, porque de cierta manera pues están averiguando quién es el traidor. Al parecer en el verso 23 entendemos que ellos ya estaban comiendo. Yo les dije hace un momento que era la introducción hacia la Santa Cena. Pero lo que entendemos acá es que estaban comiendo porque él dice: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. Como que dice, en ese momento él estaba mojando su pan en el plato para comerlo sin levadura. Recordemos que ese era el objetivo de celebrar la Pascua. Pero otro que estaba a la par de él, se entiende así porque lógicamente no lo va a hacer alguien que esté lejos de él, tiene que ser alguien que también moja en el mismo plato con él su pan. Eso es lo que entendemos en esta parte, que es el verso 20. Vamos a ver, sería el verso 23. En el verso 24 el Señor empieza a explicarle a sus discípulos, para que ellos entendieran, hoy a nosotros, dice que Él les empezó a decir que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, le va a suceder o le va a acontecer y va, lógicamente, a recorrer el camino que dicen las Escrituras, como que dice todo lo que se escribió en Él, sobre milagros, sobre enseñanzas, sobre crucifixión, sobre muerte. Todo lo que se dijo de él en las Escrituras sobre el antiguo pacto o testamento, todo eso se va a cumplir en él. Pero dice, pero ay de aquel que lo traicione, le hubiera sido mejor no haber nacido, le hubiera sido mejor no existir, le hubiera sido mejor no haberse hecho hombre, le hubiera sido mejor no comportarse. Desde ahí nos da la pauta él, o nos da a entender lo horrendo que le esperaba a Judas. No iba a ser algo grato. Era mejor que él no hubiera nacido, pero nació y su objetivo era traicionar. Lo hizo por 30 monedas de plata. Lógicamente hasta acá nosotros lo entendemos conforme vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de la mala intención que él tenía respecto al Señor, pero que también era necesario para que él fuera crucificado. En el verso 25, de plano, si Judas estaba a la derecha, de plano los que empezaron a preguntarse empezó desde la izquierda. Si Judas estaba a la izquierda, en plano los de la derecha empezaron hasta allá. El último que les pregunta, porque aquí lo dice, es Judas. Entonces Judas le pregunta, el que estaba con él, le pregunta: maestro, ¿acaso seré yo? Eres el último. Y dice que el Señor le contesta: tú los has dicho
le contestó Jesús, como dice, eres tú. En otras palabras, él solo le estaba confirmando lo que él preguntó y lógicamente le está diciendo que así es lo que Judas había preguntado y recibe su contestación. Es lo que entendemos en el verso 25, ya donde podríamos ir cara a cara. Judas le pregunta al Señor y lógicamente el Señor, que sabía que él era él, le contesta que así es, que él era el traidor. En el verso 26 entendemos cómo se origina la Santa Cena, porque dice, mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios sobre ese pan que tomó, lógicamente porque ya estaban comiendo, lo partió y le dio a sus discípulos, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Simbolismo, nada más. Digamos, no es que sea el cuerpo, es una forma simbólica de entender que el Señor instruyó la Santa Cena, y tenemos que entender que de cierta manera ahí se estaba realizando la Pascua. Podríamos decir, en la elaboración o en la ejecución de la Pascua, en ese entonces con Cristo, se origina en medio de la Pascua las instrucciones para la iglesia hoy en día, el origen de la Santa Cena. Entonces el Señor en ese momento establece y dice que tomen, que coman el pan porque simboliza su cuerpo. Eso es lo que le está dando a entender. Luego dice en el verso 27, en sus manos tomó la copa y habiendo dado gracias les dijo, y les pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes esta copa. Verso 28 dice, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que se derrama en favor de muchos para perdón de pecados. Leí todo eso hasta el verso 28 porque ahí es donde necesitamos entender la práctica de la Santa Cena. Digamos, ser practicante de la Santa Cena hoy en día simboliza que nosotros hubiésemos estado ahí con el Señor, simboliza que de cierta manera estamos aceptando lo que Él hizo con sus discípulos, hoy con nosotros que somos parte de la iglesia de sus discípulos, somos parte de Él, y también simboliza que estamos recibiendo ese pan que nos están repartiendo como Él lo repartió, simbolizando su cuerpo. También estamos aceptando en esta parte la copa que simboliza su sangre, sangre de la alianza. ¿Qué es alianza? Es pacto, es acuerdo, es como un acuerdo, es algo que se ponen dos personas o alguien a alcanzar una alianza que de cierta manera nosotros necesitamos entender. La alianza del cielo con los hombres. Es del cielo, no es de los hombres con el cielo, es del cielo. Por eso Él dice, este es mi cuerpo, tomen ustedes, porque esto es el cuerpo que yo voy a poner. Ese es el pan, este es el cuerpo que yo voy a poner para ustedes, para que ustedes tengan pacto, tengan alianza con el cielo. Esta será mi sangre derramada para perdón de pecados. Digamos, el derramamiento, la crucifixión del Señor, al derramar su sangre como cordero inmolado, como cordero inocente, como hombre inocente, por culpables como nosotros, estaba dando la alianza entre el cielo, que esos hombres como nosotros eran perdonados, eran dejados sin culpa, eran dejados sin castigo, eran tomados como que no hicieron nada, aunque lo han hecho, porque ese es el simbolismo de perdón de pecados. Si tú no has pecado, ¿qué te van a perdonar? Pero por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos, todos no teníamos alianza, no teníamos acceso al trono, entonces a través de esta alianza, a través de este acceso, participamos y obtenemos así lo que Dios ha dado en nosotros en alianza. Dios haciendo una alianza a través de Jesucristo con los hombres. Ese es el simbolismo de la Santa Cena que debemos entender y que en esta parte entendemos leyendo esta parte de la Biblia.
En el verso 29, después de haber terminado lo que hicieron, el simbolismo de la Santa Cena, el origen de la Santa Cena, Él les dice a ellos que ya no volverá, digamos, de haber bebido la copa con ellos, de haber hecho esto como instrucciones, de haber realizado la Santa Cena, que hoy en día nosotros conocemos, que es el simbolismo del pacto. Después de haber hecho eso, les dice a ellos que ya no volverá a tomar esa copa con ellos, o digamos, ya no volverá a celebrar la Santa Cena con ellos. Ya no será así, sino que será con el vino nuevo del reino de mi Padre. Digamos, Él está hablando de un vino, de algo que proviene del reino del Padre, de lo que Dios estaba estableciendo, del vino que Él estaba dando, del vino que iba a dar, para que entendiéramos que Él no lo volvería a hacer. Si nos damos hoy en día cuenta que Dios a nosotros se manifiesta a través del Espíritu Santo, que es nuestro entrenador, nuestro maestro, es el que nos guía hacia Cristo, pero cuando celebremos la Santa Cena, no será con el Espíritu Santo, es con Cristo. Pero tenemos que entender que lógicamente eso no será ahora, sino será en su venida, que es lo que entendimos en Mateo 24. Entonces necesitamos comprender que Él se va a volver a reunir. Ahora se reúne simbólicamente con nosotros en espíritu, pero acá está hablando de una reunión física, de un vino diferente a ese vino que se tomó en ese día, pero que lo haría nuevamente algún día, en su regreso, en su venida, y con un vino creado por el Padre, un vino del origen del Padre. Entonces podemos entender así para que comprendamos esta parte.